Ahí va. Bueno, em, en este segundo capítulo, eh, Lacan empieza ya a introducir el por qué toma el texto de Platón, porque parece un poco una incógnita al principio, y acá incluso lo nombra como una especie de rodeo. Bueno, es medio como una parodia de sí mismo, porque es algo que él menciona muy seguido, y encima hace como una especie de chiste, sí, yo sé que esto es un rodeo y va a tomar mucho tiempo, pero lo voy a hacer de todas formas, como suele hacer. Eh, pero es un rodeo interesante, eh, y empieza preguntándose entonces ¿por qué? ¿Por qué elige el banquete? Y hay algo, acá hay un paréntesis que me parece interesante hacer de algo que me comentó Emilio y que estuvimos hablando en relación al título eh, del texto de Platón, de la traducción, mejor dicho. Eh, Emilio me comentó que él descubrió que esta traducción no es del todo correcta o es un poco por ahí arbitraria. Habría que pensar por qué se elige el banquete como título, porque la traducción literal del original es el simposio. Entonces ahí nosotros nos pusimos a pensar un poco qué era el simposio, con qué tenía que ver, y la verdad es que es bastante fiel a lo que ocurre en el relato de Platón. El simposio es como un encuentro de peritos, podemos pensarlo así, de especialistas sobre un tema, que se juntan a discutir sobre dicho tema, y lo hacen como en una serie de, no así nomás, digamos, lo hacen en secuencia, como en sucesión, ¿no? Que esto es algo que también se repite en el banquete. Eh, de todas maneras, yo me quedé pensando un poco esto y me parece interesante la elección del título. No sé cuál fue eh, no sé ni quién elige esta traducción ni por qué se hizo, pero me parece que por ahí está bueno porque lo que pasa en el banquete va un poco más allá que un simple simposio. Incluso ellos, bueno, ¿qué pasa en el banquete? El banquete es, de hecho, un encuentro de especialistas, de personajes sabios, de élite, incluso, bueno, está Sócrates ahí, eh, pero se juntan a comer, porque es un banquete, y surge ponerse a hablar de un tema. Incluso, digo, el tema del amor surge un poco, como hasta casi contingentemente, ¿no? No es algo, digo, que ellos se juntan a hablar sobre el amor. Entonces me parece que va un poco más allá, pasan otras cosas, además de un simple simposio. Entonces, bueno, nada, eso es algo que a mí se me ocurrió como un comentario, no sé si Emilio, vos pensabas algo sobre esto, sobre por qué se elige nombrarlo el banquete, pero bueno, se me ocurre, ¿no? Porque además el banquete tiene otras cuestiones, está la comida, es como otro encuentro, ¿no? Sí, a mí me interesa, yo también me quedé pensando desde que hablamos de eso, ¿no? ¿Por qué alguien traduciría, ¿no? Así, porque simposio es una palabra que podría existir en español, o sea, ¿por qué no ponerle Ujú. simposio? Pero sí, o sea, el banquete como que refiere a una cuestión como del exceso, no sé si a ti te pasa lo mismo, ¿no? Pero, y sí parece, si hay algo como del orden del exceso en el, vamos a decir, en el relato platónico, en el diálogo platónico. Sí, Claro, después uno, no sé en verdad cómo habrá sido traducido al francés o al italiano, sé que en inglés quedó symposium tal cual, y que el griego es ese el original. Y a mí también lo que me parece interesante de lo que estabas comentando, no sé si lo vas a decir, seguramente sí, que es que está planteado el tema del amor, aparece el tema del amor en verdad como una pregunta, o sea, como que, bueno, ujú, ¿de qué se va a hablar esto? Y bueno, nada, eso sí me parece interesante, ¿no? Que surge como, no, además la escena, ¿no? Porque están reunidos después de la noche anterior, ¿no? Estos personajes, estos especialistas que estaban en resaca, vamos a decir, ¿no? Y deciden, bueno, esta noche no vamos a tomar tanto y vamos a hablar de esto, ¿no? De esto que se asienta en forma de pregunta.
Sí, y ahí aparece algo que a mí me parece interesante, eso que decís que tiene que ver con el orden. Porque es cierto que hay cierto exceso, pero a la vez, al menos en este episodio, porque esto que pasa, el banquete, es un relato de todas las veces que ellos se juntaban, ¿no? Esto era lo que sucedía, se juntaban a hablar. En este momento particular ellos están de resaca, porque vienen de una fiesta, y deciden que no van a beber. Digo, puede ser que tenga que ver con que estaban de resaca, pero también es como que da cierta seriedad a lo que van a decir, ¿no? Porque es una regla incluso, no se va a beber alcohol. Eh, y esto yo dije que había cierto orden, porque también pasa que en los discursos que se van que cada uno va dando acerca de qué piensa sobre el amor cuando surge esta pregunta, se hace en un orden también, ¿no? Esto que decía antes como característica de un simposio, se hace en sucesión y en una dirección. Digo, habla uno, después sigue el otro y siguen en una dirección, yo supongo, en una ronda. eh, Hasta podríamos pensar, no sé, en dirección de las agujas del reloj, y eso no se rompe, hasta que sí, pero en principio no se rompe, ¿no? Hay como una armonía ahí. Y eso me parece muy interesante para pensar esto que dice Lacan, y acá me estoy adelantando un poco, pero me parece pertinente, que Lacan, y esto responde también porque habla del banquete para referirse a la transferencia y a lo que pasa en un análisis, va a decir en este capítulo incluso que él toma a lo que pasa en el banquete como un acta o el escrito de Platón, mejor dicho, del banquete, como un acta de sesiones psicoanalíticas. Eh, y esto, o sea, ahora voy a profundizar un poco en esto, pero me parece algo importante, por lo que va a pasar después también. Después me refiero a el momento en el que esa cierta armonía se rompe. Ellos vienen, está bien, surge esta pregunta, que es algo que pasa en un análisis, uno puede llegar a psicoanalizarse tal vez por cualquier otra cosa y de pronto aparece una pregunta, que bueno, ahí uno podría pensar, ok, ahora se está empezando a hablar. Sí, hay cierto orden, pasa de uno a otro, hay varios personajes que van diciendo qué creen que es el amor o con qué tiene que ver, y de pronto esa armonía se rompe porque alguien irrumpe. Este alguien es Alcibíades, que es un personaje muy importante también para esta época y por supuesto para el banquete. Irrumpe y además rompe con todas estas reglas. Irrumpe borracho, irrumpe, medio que, si no me equivoco, Emilio, corregime si me estoy equivocando, pero creo que hasta incluso se sienta entre el que acababa de hablar y el que le tocaba hablar ahora, ¿no? Entonces es como que rompe también con esa serie. Y además, que esto también me parece interesante para pensar qué pasa en un análisis y por qué esto tiene mucho que ver con una serie de cuestiones que van pasando en un psicoanálisis, irrumpe casi como irrumpe lo inconsciente en un análisis. Y esto es algo que se me ocurrió a mí para pensar por qué Lacan lo llama un acta de sesiones analíticas. Venía diciéndose algo y de pronto algo no encajó, irrumpió, y irrumpe además a modo de queja, porque ¿qué es lo que dice Alcibíades? Alcibíades entra quejándose de que, bueno, hace referencia a un momento pasado de su juventud en el que Sócrates, creo que esto está en la página 36, si no me equivoco, lo voy a leer. Le cuenta a todo el mundo, sí, en la página 34, le cuenta a todo el mundo algo que podemos resumir en estos términos, dice Lacan. Estamos en el segundo párrafo. Los vanos esfuerzos que hizo en sus tiempos de juventud, cuando Sócrates lo amaba, para hacer que éste lo jodiera.
que después Lacan traduce como hacerse hacer el amor por, ¿no? Algo a lo que Sócrates no, no cae ahí, ¿no? Pero esto, bueno, Lacan lo ubica como una demanda de signo de amor hacia Sócrates. Y acá hay algo muy interesante que yo pensé y se me ocurrió en relación después a una viñeta muy cortita de algo que me sucedió en mi práctica, que es algo que menciona, una pregunta que hace Lacan sobre por qué si Alcibíades sabía que Sócrates lo amaba, porque de hecho es lo que dice acá, si él sabía que lo amaba, ¿por qué hace este pedido? ¿Por qué le pide un signo de amor? Me parece una pregunta muy importante para la clínica, porque aparece mucho. Lo voy a dejar ahí, incluso como una pregunta para nosotros. Probablemente vuelvo a esto ahora. Pero bueno, es algo que creo que, bueno, tal vez puedo hacer un pequeño recorte de esta viñeta. Me sucedió hace un tiempo una paciente que ya venía con un tiempo de tratamiento. En una sesión, al final de una sesión, me dice que ella sentía que había avanzado mucho. Es cierto, habían habido algunos movimientos en su vida desde que comenzó el tratamiento, pero que había algo que todavía no podía solucionar, lo dice medio en esos términos, que tenía que ver con su modo de relacionarse con sus vínculos amorosos, que también era algo que ella nombraba así. Bueno, esto es algo que ella empieza a preguntarse en relación también a un discurso materno que venía muy yo diría casi de lo no amoroso, porque todo se vinculaba con una cuestión más pragmática, ¿no? Como que había que casarse, tener hijos, casi que no había lugar para lo que irrumpe, que tiene, creo, mucho más que ver con el amor. Pero una escena particular, en una sesión, ella me cuenta que se había empezado a ver con una chica de Tinder de manera muy casual, y de pronto se pone a esperar, porque eso es lo que sucede, y ella lo dice así. De pronto ella se pone a esperar que la chica la escriba, que la invite a salir, que le pregunte cómo está, que le mande mensajes. Y esto es algo de lo que se empieza a quejar y sigue como una queja durante un tiempo. Y yo advierto algo de esto y se me ocurre preguntarle si ella quiere verse con esta chica. Le digo, ¿pero vos tenés ganas de verla? Porque no aparecía eso, ¿no? No aparecía el deseo en ese sentido, no aparecía, tengo ganas de hablarle, le extraño, quiero verla. No era eso. Y ella incluso a esa pregunta me responde, no, no es eso. De hecho, me da igual. Yo lo que quiero es que ella me escriba. ¿No? Bueno, me parece un poco lo que hace Alcibíades acá, porque no queda muy claro si Alcibíades realmente lo quería a Sócrates, porque incluso acá, al principio, el que aparece como el que ama es Sócrates. Sí, Emilio. En un minuto tenemos que volver a entrar a la sala, Ok, porque China y Zoom. 40 minutos. Usamos el mismo link, ¿correcto? Usamos el mismo link. Es el mismo. Ok, perfecto. Estamos. ¿Quieren que salgamos ahora y volvamos a entrar? Exactamente, al mismo link. Vale. Bueno, había algo, te quería atrapar antes de continuar, un poco porque me parece que es importante aclarar un par de cositas. A lo mejor no sé si Juan o María están, ¿no?, como incluidos en la cuestión. Alcibíades es un personaje importante porque los conoce a todos, las personas que estaban ahí. Lo que es bastante curioso de la irrupción de Alcibíades es que Sócrates tenía su séquito de amigos con los que pensaba cosas, sus amigos además que eran como de la élite del mundo de ese momento, del mundo pensante,
Y se reunieron y no, Alcibíades no fue invitado. Y Alcibíades es sabido por todo el mundo, el favorito de Sócrates. Eso es lo que también es como una escena extraña ahí, ¿no? Como viene Alcibíades borracho, ¿no? Porque Alcibíades sí siguió de after. Cae borracho, un poco también como recriminándole a Sócrates, ¿no? Que él es su... ¿no? Que ellos son tal. No, imagínate, no tengo palabras para decir lo que son, pero sí es una especie de... ¿no? De que ahí hay algo que no está cuadrando exactamente y irrumpe Alcibíades en esta reunión, ¿no? Y hace esta especie de... Este pedido, sí parece que lo que está haciendo es como un reclamo, ¿no? Como, bueno, algo. Pero bueno, creo que no había, no sé si había quedado clara esa parte y por eso... No, sí, está bien. Yo había pensado también que Lacan hace como una especie de recorte de quién era Alcibíades. No me voy a meter mucho con eso, pero sí, Alcibíades era un personaje que era muy interesante, era muy inteligente, era además, Lacan dice su característica más importante era que era muy bello, era muy atractivo, pero además era muy rebelde, siempre estaba rompiendo las reglas, incluso hace como una especie de traición a su pueblo porque, si no me equivoco, se va a Esparta y se casa con la reina de Esparta y tiene un hijo, no sé si se casa, pero sé que tiene un hijo con la reina de Esparta, o sea, por eso también creo que no era invitado a esta sesión, ¿no? Bueno, eso, para agregar también algunas cuestiones sobre el personaje. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo? ¿Qué tiene esto que ver con la transferencia? Yo creo que se empieza a hacer un poco más claro en el momento en el que Sócrates responde o no responde a este pedido de Alcibíades. Sócrates, por eso digo no responde, me parece que más bien lo que hace es interviene desde otro lugar. Interviene con una cierta interpretación. Me adelanto y digo que Lacan va a decir que Sócrates está en el lugar o en un lugar muy parecido al del analista en un análisis. Entonces, esta intervención de Sócrates va a tener que ver con, de alguna manera, redirigir esta queja de Alcibíades. Y le dice algo así, como, bueno, todo esto que vos estás diciendo, no lo estás diciendo, no me lo estás diciendo a mí o no lo estás diciendo sobre mí, sino que es sobre Agatón. Agatón era otro personaje que estaba ahí, y más allá de la historia que hubiera con Agatón, me parece que lo importante es ese movimiento que hace Sócrates. Sócrates otra vez no responde a este pedido de Alcibíades de signo de amor, y no solamente no responde, sino que se lo interpreta. Le dice, no es esto que vos estás diciendo no es sobre mí, es sobre otro. Que ahí podríamos entrar ya incluso hasta en la definición más tradicional, no sé, de la planche post-freudiana incluso, o freudiana, pero incluso creo que después de Freud se definió que la transferencia era esto que pasaba cuando el paciente empezaba a actuar en el análisis algo de su historia, ¿no? Y utilizando la figura del analista como bueno, su objeto. El agieren. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, entonces ahí mismo aparece como lo que pasa en el análisis por la transferencia casi como de libro, ¿no?
Y ahí ya empezamos a introducir lo que después en otro encuentro vamos a profundizar un poco más, pero lo que tiene que ver con cuál es la posición del analista, en este caso de Sócrates, que va por el lado de ese tipo de intervención, una interpretación en este caso. Bueno, ya terminando un poco este capítulo y pasando al próximo, que es el de la metáfora del amor. Lacan, a raíz de esta escena, introduce dos elementos, ¿no? Para seguir pensando cómo es que se da esa dinámica. Dos elementos, dos posiciones, podríamos llamarlas, que Lacan nomina como el erómenos y el erastés. Traducidos, el amante y el amado. Que van a ser dos posiciones simbólicas que van a posibilitar que algo de este orden y del orden del amor se dé. Yo ya me paso al próximo capítulo, en donde se mete un poco más con estas dos posiciones. Hace como una especie de resumen del discurso de Fedro, no me voy a meter con eso, que es otro de los personajes del banquete. Pero bueno, acá aparecen entonces estas dos posiciones, la del amado y la del amante. Va a decir, el amante va a estar del lado del sujeto, de aquel que algo le falta. Algo importante que se introduce acá es el no saber, en este caso, el que está del lado del sujeto amante no sabe qué es aquello que le falta. Y del otro lado, que es la posición del amado, podemos pensar la posición del objeto, es aquel que algo tiene y no sabe qué. Pero me parece que lo más importante de esto, y que creo que es la pregunta, y que es la pregunta que en general la neurosis viene a plantearse en un análisis, tiene que ver con que estas dos posiciones no son complementarias. Es decir, no es que lo que a uno le falta el otro tiene, y viceversa. Bueno, algo de eso Lacan, me refiero, va a nombrar como la relación sexual no existe. Y esto es importante, me parece, para la clínica mucho, y también tiene algo que ver con esta interpretación que hace Sócrates. No me quiero meter mucho en esto porque también me parece que es algo que vamos a profundizar más cuando hablemos de la posición del analista. Pero bueno, esto es importante porque a veces pareciera, o incluso en lo que uno va a buscar cuando se enamora o cuando aparece algo del amor, va a tener que ver con que el otro tiene lo que a uno le falta. Y, ahí es cuando empiezan los problemas. De hecho, creo que Lacan dice algo así, ¿no? Aquí entramos en la oscuridad, dice. Sí. Bueno, pero algo que sí va a suceder y que va a ser importante para que se dé algo del amor, es lo que Lacan llama la metáfora. La metáfora entendida como sustitución, ¿no? Como, bueno, Lacan ya presenta cuando habla de esto, cuando introduce la lingüística al principio de su enseñanza, pensada siempre como sustitución. ¿Y cuáles son los elementos que se sustituyen para que algo de la significación del amor se dé? Son estas dos posiciones, ¿no? El amado por el amante. Algo de esto, acá es cuando podríamos pensar que algo de esto difiere en el momento de la transferencia. Porque en el momento en el que Sócrates, de hecho, hace esa interpretación, obstaculiza que se dé esa sustitución, ¿no? No sé si, Emilio, vos querías decir algo sobre esto, porque es algo que hablamos mucho y que
Tal vez. Sí, o sea, a mí me parece interesante ubicar en qué es lo que no se deja tomar, ¿no? O sea, qué es exactamente lo que está impedido en esa sustitución, porque a mí me interesa mucho una cita, la anoté porque me parece súper importante, que es del capítulo 2. Dice, imposible comparar la transferencia y el amor y medir en qué parte, qué dosis, qué hay que atribuir a cada uno de ellos y recíprocamente de ilusión o de verdad. Y dice, el fenómeno de la transferencia imita el amor al máximo, hasta confundirse con él, ¿no? Y, es decir, pienso que hay algo de eso que es verdad desde el analizante hacia el analista, pero para que eso sea transferencia, ¿no? Y no sea amor, precisamente lo que no tiene que haber es esta sustitución de ese lugar, es decir, que el analista sea capaz de ubicar o de leer suficientemente bien en este actuar, porque es algo que claramente viene del inconsciente, ¿no? El paciente no sabe por qué lo está haciendo, es como una cuestión casi mecánica, acéfala, ¿no? Autómata, no poder, no, que ese lugar entre el amante y el amado no se mueva, porque, o sea, no es como una cuestión, o sea, no es como con una intención ulterior que se hace eso, sino es para, porque es desde el lugar del amante, donde está ubicado el analizante, donde se pueden empezar a decir, ¿no? Donde pueden empezar a decantarse aquellos significantes, aquellas marcas que dejaron, y por eso es que conectamos este capítulo con el que viene, ¿no? En relación al deseo, ¿no? ¿Cuáles son esas marcas de deseo? Entonces, el movimiento socrático y lo que yo pienso que es tan importante con el movimiento socrático es que Sócrates hizo un movimiento nuevo, ¿no? O sea, fue como que dijo, no es que, ¿no? Esto no dijo ni sí ni no a la demanda de signo de amor de Alcíbiades. No dijo, ni lo rechazó ni lo tomó. Dijo, eso que usted me está diciendo a mí es con otro, ¿no? Después vamos a hablar de Platón. Pero en ese movimiento, ¿no? De no ubicarse Sócrates como el objeto de eso, e inclusive tener como una perspectiva un poco más panorámica, porque me parece que eso en un tratamiento es lo que sucede, uno tiene como una lectura un poco más amplia de este fenómeno que está aflorando, que justamente pareciera que, al menos en la literatura, fue inaugurado este lugar por Sócrates, en este agieren, ¿no? En este actuar. También, y a mí también lo que me parece muy interesante es que esto, ¿no? Del banquete, que es, están hablando estos señores muy sabios, ¿no? Del amor, y viene uno a hacer un acto, ¿no? O sea, es como si se cortara la palabra, y eso es muy interesante porque seguramente tú también lo has encontrado en un tratamiento, ¿no? O sea, uno está hablando de una cuestión y en un momento tú pasa algo que es como del orden del teatro. Y ahí hubo algo, María estaba en ese encuentro que tomé de una referencia de un texto de Freud, que decía, es como si algo se detuviera, es como si estuviéramos viendo una obra de teatro y alguien gritara fuego, ¿no? Como si una obra se detuviera el grito de fuego. Y yo pienso que hay algo, ¿no? Que claramente hay algo de eso en el banquete, ¿no? Están todos hablando, todos tranqui, y en un momento se corta claramente y, ¿no? Aparece Alcibíades, borracho, ¿no? Y pienso que así es interesante pensar lo que sucede en un tratamiento también. Sí, por eso a mí se me había ocurrido incluso esto de que todos los discursos que vienen dando los otros personajes y la llegada de Alcibíades y la irrupción de Alcibíades, yo todo eso medio que lo ubicaba del lado, todo eso del lado del sujeto, del paciente, pensémoslo así, ¿no? Alguien que empieza, que está hablando, bueno, podríamos pensarlo incluso hasta un discurso más yoico del conocimiento, del saber, porque están hablando de lo que ellos saben sobre el amor o de lo que dicen saber, y de pronto el amor irrumpe. Digo, Alcibíades está bien con una queja, con una demanda, pero irrumpe. Entonces el discurso se corta, por eso yo decía, irrumpe lo inconsciente, ¿no? Podríamos pensarlo más freudianamente así.
Y eso está todo del lado, yo lo ponía todo del lado del sujeto, y por eso también dije que de pronto del otro lado está Sócrates, ¿no? Que es la posición del analista ahí en lo que podríamos pensar como un análisis. Sí, eso se me ocurría, ¿no? Pero hay algo que es interesante, que, o sea, lo que inaugura en verdad la posición del analista es la respuesta socrática. Y también otra cosa que, bueno, que a lo mejor no deberíamos hablar demasiado hoy para no abrir tanto y para no enloquecer, que es que cuando Sócrates se pone a hablar de amor, no está hablando él, sino que le hace hablar a Diótima, ¿no? Como, eh, también es un signo muy interesante, ¿no? Primero, dice Lacan, hacer hablar a una mujer, ¿no? Es como si él sirviera de vehículo para la voz de Diótima. Y por otro lado, nada, es decir, es como sostener este lugar, además Sócrates de toda la vida, de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Eh, y que decir, bueno, como decía Diótima, bla, ¿no? Además que el cuento o sea, lo que tiene Diótima por decir es extremadamente útil para ubicar, al menos de modo mitológico, el inicio del amor, es decir, de su alumbramiento. Y bueno, ese me parece, porque me parece que es interesante también pensar en dónde está el analista, porque no es todo, o sea, no todo lo que pasó es del orden de dónde está el analista, es el Claro, movimiento que hizo, sí. es el movimiento que hizo analítico, porque pienso que también uno también se puede confundir, pienso que es como una cuestión en la que uno puede caer en la confusión y pensar que el analista está ahí operando todo el tiempo, y no, la verdad No, es que claro, y Sócrates es siempre el analista, es en ese momento cuando hace esa intervención. exactamente. No, pero lo digo también como para, o sea, vamos a decir, como para la escena terapéutica cotidiana, ¿no? Es decir, lo que está ahí no, probablemente, no, o sea, no sé si hay alguien ahí en funcionalista, y hay alguien que estudió algo con suerte y que está escuchando a alguien y que puede, ¿sabes? Como que hay algo de la emergencia. Yo pienso que hay algo de la emergencia, como puede emerger esta cuestión inconsciente, ¿no? Del agir, de actuar lo que está reprimido. También yo pienso a veces que lo que hace un analista también es del orden de la emergencia, o sea, que un analista emerge en una sesión. Eh, como si se necesitara del analizante para que eso también, como para que el dispositivo opere, ¿no? Para que haya un analista y un analizante. Pero bueno, intentemos no disgregarnos más. No, está bien, me parece que un poco podemos unirlo con sí algo que vamos a empezar a introducir para terminar un poco lo que estaba diciendo, pero que vamos a seguir, creo que no sé si el próximo encuentro o el que sigue, que va a tener que ver ya con el deseo del analista. Hay una frase que vos me recordaste hace poco, que me parece que es la clave, que está en la página 125, ya estamos en el capítulo 7, que es el de la utopía de Eros. Y voy a leerla entera, que me parece que resume un poco lo que vinimos diciendo y sirve también a modo de conclusión. Y dice algo así. Precisamente, estoy en la página 125, en el anteúltimo párrafo, la última oración. Pero precisamente por el hecho de que han sido ellos quienes han llevado a cabo la exploración, bueno, está hablando un poco de otros autores. Quizá nosotros podamos definir en términos de longitud y de latitud las coordenadas que el analista ha de ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el lugar que le corresponde, definido como aquel que le debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro, del gran otro. Eso es un poco algo que, bueno, tenemos que profundizar, pero yo lo que quería decir sobre esto, que es algo que aparece en este capítulo y que me parece que es muy interesante para pensar en los otros discursos
con los que el psicoanálisis a veces tiene cierto conflicto o discute dentro de lo que se llama la psicología, que tiene que ver con una diferencia que Lacan hace entre lo que él llama lo interpersonal y lo intrapersonal en un tratamiento. En relación a lo que venía diciendo Emilio también, ¿no? Que el analista emerge, no es la persona, ¿no?, que está ahí sentada, y no es todo el tiempo. Y esto yo lo traigo, Lacan, bueno, habla bastante de esto, pero quiero hacer un recorte y unirlo un poco a esto otro que digo, que tiene que ver con los otros discursos, que a veces incluso hasta se confunden adentro del psicoanálisis, ni siquiera yéndome para otras terapias, que tiene que ver con esto de generar un vínculo, ¿no?, para que se dé la transferencia incluso, por ejemplo. No, porque para que pase la transferencia tiene que haber, he escuchado cosas como confianza, empatía, comprensión, algo que Lacan siempre pone, digo, bastantes alertas en relación a la comprensión, porque es algo a lo que como analistas o como personas nos vamos a veces, intentar entender, que ahí es cuando las cosas se oscurecen también. El red flag de la comprensión. El red flag, totalmente, sí. Si aparece algo de eso, hay algo ahí que no. Poniéndolo como contrapunto o como en las antípodas, el deseo del analista. Por eso lo unía, ¿no? Tiene que ver con el deseo del analista, no con la comprensión, ni con la empatía, ni con lo interpersonal, que pueda surgir, por supuesto, que puede surgir, pero que no es a través de eso que se da el análisis, no es a través de eso que se interviene. Y esa es la confusión que digo a veces se da, de que tiene que haber un inter, ¿no?, entre, como si fueran dos sujetos ahí, como si fuera algo simétrico que no es. Lacan también habla un poco de la simetría acá en este capítulo, tampoco quiero entrar mucho ahí, pero creo que esto un poco lo resume, no es simétrica la relación, si podemos pensarla en esos términos. Hay un sujeto y bueno, y después está esta otra posición. Y bueno, y la ética del psicoanálisis va a ir más por el lado del deseo, ¿no? Ahí, bueno, tenemos que pensar de qué va el deseo del analista, con qué tiene que ver y cómo surge, eso tal vez más adelante. Pero bueno, creo que más o menos esto es una introducción o una especie de recorte de lo que me parece que era más importante decir sobre por qué Lacan introduce el tema de la transferencia usando esta metáfora, primero del cuento de Platón, del relato, mejor dicho, de Platón, que sí es un poco un cuento. Y después de estas dos posiciones, ¿no?, de cómo a través de la sustitución de ambas y de esa metáfora va a surgir algo del orden del amor. Bueno, a Emilio también se le ocurrió y se acordó de un cuento un poco más nuevo, que emula un poco esta situación. No sé si querés decir algo sobre esto. Sí, a mí, yo traje un poco el cuento de Carver por dos razones. Primero, porque el tema, es decir, el título del cuento es ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Y vamos a decir, el tema como está planteado del principio del simposio, viste que no es que dijeron, vamos a hablar del amor, no. O sea, fue el título del encuentro, vamos a decir, lo que manejó el encuentro de todos fue una pregunta, que la pregunta es, ¿para qué sirve ser sabio en el amor? Es decir, fue como, bueno, empezamos a hablar, el primer turno es de Fedro, ¿no? Es el que empieza a hablar. No me acuerdo.
El primer turno es de Juanito, Ah, Juanito. y, ¿de qué sirve ser sabio en el amor, Juanito? Tienes tus 15 minutos, ¿no? Y es muy interesante, claramente, Carver es un escritor bastante del siglo pasado, entonces nada, es como un diálogo entre dos parejas de amigos, y está este personaje principal que además es médico, que es muy interesante porque Eric Símaco también es médico, y Lacan hace como un chiste de eso, porque muchos de los que van a su seminario son médicos también, y tiene una manera de pensar bastante graciosa, de la que mucha gente no está de acuerdo. Eh, y lo interesante del cuento es que hay algo parecido, o sea, hay algo muy parecido entre el simposio, el banquete y el cuento de Carver, que es que están estas dos parejas de amigos hablando del amor, de qué es el amor, ¿no? La esposa o la novia del interlocutor principal, que es Mel, dice que ella tuvo una expareja que directamente la abusaba, es decir, un violador en potencia, y ella decía que eso era amor, y este otro personaje decía que no, que eso no era amor, pero ella decía que qué otra cosa podría ser, ¿no? Y es muy interesante porque el personaje principal se va emborrachando como Alcibiades, con Jean, which I love particularly, apruebo muchísimo, y a medida que se va emborrachando, hay algo de esta embriaguez y esta cuestión del amor que va emergiendo, y en un momento dice, tengo que llamar a mis hijos ya. O sea, como... Y además, no solamente eso, le hace una declaración de amor a la esposa, una declaración además escandalosísima, a la esposa de su amigo, ¿no? Con el que estaban ahí reunidos, y es casi del orden, no sé si decir, del orden de la amenaza o de la denuncia, pero sí hay algo alcibiadesco en la mostración de este personaje en el cuento de Carver, que me parece que el pasaje de hablar de un tema, ¿no? En este caso el amor, a actuarlo, es muy interesante porque está bien, o sea, me parece que en el encuentro de hoy y en el anterior también, le estamos dando vueltas a esta cuestión del amor en la transferencia, y ¿con qué utilidad? Porque esto con lo que empezaste, Ana, que es crucial, ¿no? Que es decir, que Lacan toma el banquete como unas sesiones de actas psicoanalíticas. Es muy interesante porque uno se da cuenta en los tratamientos, ¿no? Como alguien empieza a hablar de algo, no de un tema, o empieza a hablar de alguien, ¿no? O a criticarlo, o que ahí hay algo ahí, ¿no? Como una molestia en relación, pero siempre como con una referencia importante. Y lo curioso, ¿no? El advenimiento de la posibilidad de hacer un encuadre transferencial, o de hacer una intervención del orden de la transferencia, o que eso empiece a ser datos, es muy interesante porque efectivamente es como si eso se suspendiera, como todo ese universo de palabras, el universo simbólico se suspende, y lo que entra es como, ¿no? Como decía Fedro, que Lacan va a ubicar, ¿no? el, que el amor es del orden de lo real, ¿no? No, va a decir que los dioses son de la dimensión de lo real, y que lo que más disfrutan los dioses es que haya este intercambio entre el lugar de amado y amante. Y hay algo ahí muy interesante. Es como si el analista le dijera, pudiera colocarle una barra a ese movimiento, ¿no? De lo que está viendo, porque si no, en su vida cotidiana, es decir, la persona que no está en sesión, es decir, que no está teniendo paciente, podría decirle a alguien, salí de acá, o no, te amo. Pero es ahí donde hay algo de eso porque yo pienso que esa es la pregunta que instala el banquete, que nos podemos preguntar siempre, ¿no? ¿De qué sirve ser sabio en el amor en este caso? ¿No? Porque, es decir, decirlo así suena muy bonito, uno piensa que la va a pasar muy bien, ¿no? Que el analizante va a estar enamorado de uno, pero la verdad es que el amor, como en el cuento de Carver, se puede presentificar de maneras tremendas, ¿no? Y además puede escalar.
efectivamente pueden haber, vamos a decir, transferencias extremadamente negativas, con una tensión terrible, ¿no? Donde el analista esté todo el tiempo siendo criticado, o qué sé yo, y uno tiene que ver cómo se ubica ahí. Hay algo también de eso que es muy importante. Sí, yo pensaba en esto de saber y de no saber y de qué sirve ser sabio. Eh, Me parece que podemos pensarlo en esa secuencia, cuando ellos están diciendo lo que saben sobre el amor y de pronto aparece Alcibíades, ¿no? Que no sabe, porque también aparece como no sabiendo. Entonces, creo que yo ubicaría más al amor del lado del no saber. Entonces, por eso el analista sí puede quedar del otro lado, ¿no? Como posición como analista. Eh, Sí, Hay algo que dice, la que habla de como como de la docta ignorancia, ¿no? Como de la nesciencia, ¿no? Como de poder alojar algo de ese no saber, o sea, como poderlo soportar para que efectivamente se pueda desarrollar alguna especie de orden, ¿no? Es decir, que el analizante pueda colocar ahí algún tipo de simbólico de palabra que le dé orden a toda esta cuestión mecánica, autómata. Te interrumpí terrible. no, está bien, era un poco algo de eso, lo que iba a decir. Y además me acordé recién diciendo esto, que hay un momento en el que, hablando del saber, y de que Sócrates, de lo único de lo que sabe en este momento es del amor, eh, hay un momento, yo no me acuerdo si creo que un par de capítulos después de estos primeros, en el que Lacan dice, una vez que uno entiende esta dinámica de la sustitución de uno por el otro, es como que uno empieza a ver la Matrix de alguna manera, ¿no? Ya después no puede dejar de verlo. Yo diría de escucharlo. Ambas cosas, ¿no? Pero lo creo más importante en la clínica es ya uno no puede no escucharlo cuando se da. No sé, me acordé de esto en relación al saber, a que el psicoanalista tiene ese saber sobre el amor, y Lacan dice, y esto sí ya lo dice creo que en el segundo capítulo, que si hay algo que Sócrates sabe es en dónde está uno y en dónde está el otro, ¿no? En dónde está el amante y en dónde está el amado. Y eso queda particularmente del lado del analista. Digo, no del sujeto que ama. Eso Es decir, quiero decir. yo pienso que hay algo ahí del él no sabe, que además es muy interesante que Lacan hace referencia al complejo de Edipo y por qué Freud elige este mito en específico, ¿no? Que no tiene que ver precisamente con que Edipo mata al padre y después se acuesta con la madre, sino que él no sabía que ese era su padre y su madre. Y colocar como esa nesciencia, ¿no? Esa cuestión que no está dada, que no está en la superficie, no está, vamos a decir, no emerge en la conciencia, eh, es algo que pienso que el analista debe alojar, es decir, no correr a colocar ahí un sentido, o, ¿sabes? O decirse en la cara, pero mira que lo que está sucediendo es esto y esto, sino poder sostener algo en esa relación transferencia, o sea, a modo de pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿No? O sea, alojar eso precisamente para que haya, también porque en muchos sentidos el analista puede tener idea, pero en verdad, ¿qué tanto sabe el analista? Es decir, hay algo ahí que se construye, que es en ese tratamiento donde aparece. Una cosita, nos quedan 3 minutos. No sé si Juan o María tienen alguna pregunta y nos volvemos a juntar acá, o cómo hacemos. Yo creo que tal vez nos quedemos un pelín cortos, ¿no? Tal vez no Sí, para hacer la reunión completa otra vez, pero sí creo que estamos un pelo cortos de yo también creo. preguntas o de ideas. Yo también creo. Bueno, cierro y volvemos a entrar. Claro.
Ahí. Te decía que no te escuché lo primero que dijiste. No sé si propusiste que si alguien tenía algo para preguntar. Sí, ¿Primero? yo creo que Ok. primero podríamos ir cerrando y después abrir a las preguntas. Ah, no, bueno, me parece que se cierra y se abre al mismo tiempo, porque se cierra, me parece, pensando que en esto, en que un poco la posición del psicoanálisis va a tener que ver con el deseo del psicoanalista y con la posición del psicoanalista frente a, por ejemplo, como gran ejemplo, esta demanda de signo de amor. Eh, Ese es un poco el cierre que posibilita que sigamos pensando en eso. La próxima también aparece algo de lo contratransferencial, creo que es lo que vamos a hablar la próxima vez, en relación a esto último que dijiste vos de cuándo surge también el analista, qué pasa ahí con su posición. Y también es algo, la contratransferencia que, bueno, que se ha pensado desde muchos lugares y que se ha dicho mucho sobre eso. Incluso cuando Lacan habla sobre la contratransferencia en este seminario, lo hace diciendo lo que no es, de alguna manera. Lo que todos los demás psicólogos vienen diciendo que es, él dice, bueno, no va por ahí. ¿No? Como que la contratransferencia no debería ponerse en juego, bueno, algo de eso. Pero me parece eso, que este cierre de hoy posibilita para que empecemos a pensar en, entonces, ¿cuál es la posición del analista frente a esta demanda? Sí, me gustó. Yo, sí, a mí lo que pasa es que yo me quedé releyendo mucho el capítulo 7, ¿no? La atopía del Eros. Y bueno, es decir, no sé qué tan claras les habrán quedado las cosas a Juan y a María. O sea, a lo mejor me estoy preocupando demasiado por algo que es muy difícil de hacer, porque uno cuando lee este texto, como que más bien las cosas se oscurecen. Eh, pero la pregunta, ¿no? De por qué Lacan elige hablar del banquete es exclusivamente por Sócrates, ¿no? Y es muy interesante que en no diría exclusivamente, diría que ahí encontró algo muy interesante, además de que, bueno, Lacan estaba completamente obsesionado con los griegos, directamente utilizaba conceptos en griego todo el tiempo. Eh, pero en este capítulo, en la Atopía del Eros, la primera parte de la clase va a hablar del deseo en Freud y de cómo esta cuestión, lo que Freud instaura en relación al deseo, de alguna manera es lo que va a inaugurar la noción del inconsciente y de esta cuestión que es como más allá de la razón, más allá del yo. Y después lo que va a decir es muy interesante, se pone a hablar de Sócrates y dice que hay algo en la muerte de Sócrates, porque Sócrates lo que defiende, inclusive más allá de su vida, Lacan decía que Sócrates estaba obsesionado con no morir dos veces, ¿no? Vamos a decir, fue condenado a muerte, pero además él estaba preocupado por no trascender, que él lo que revalorizó, lo que puso de alguna manera en un lugar elevado fue el significante. Dijo que eso es lo inmortal, que el significante no muere. Sócrates en verdad dijo que es el alma y a Lacan le gustan mucho los números y le gusta pensar cosas más allá. Va a decir que vieron que el símbolo del alma en griego es el de la psicología, es psi, que es como un tridente, y va a decir que hay algo de ese símbolo que es interesante porque el 3 no hace par, o sea, es como si es una disparidad, es impar. Y que hay algo de este número y de esta cuestión de lo que sale del conjunto significante que efectivamente podría, bueno, ahí me perdieron porque me enredé.
me parece que eso que, voy a hacer un comentario nada más, pero eso que decís de lo que no es par, de lo que no hace par, Ujú, tiene un poco que ver con esto que decíamos de la disimetría que ujú, introduce el analista. ujú. O sea, de ese obstáculo, ¿no? Eh, Creo que en algún momento de los primeros capítulos, yo me vuelvo para atrás, pero que tiene que En ver el con lo que vos primero, decís. así empieza él está Bueno, en el hablando de primero. la... Ujú, Sí, pero algo muy particular que dice es que algo de, de la función del analista va a tener que ver con obstaculizar lo que intenta hacer par, ujú, ¿no? Intenta hacer fusión ujú, en el sujeto. ujú, Esto de la supuesta complementariedad entre uno y entre el amado y el amante, ¿no? ujú. Y el analista iba a oficiar de obstáculo a eso, a lo que se intenta todo el tiempo fusionar en el sujeto. Eso se me ocurrió cuando dijiste lo de no Es, par, es exactamente la eso, o imparidad. sea, es de alguna manera... Lo que pasa es que es el significante y el hecho de la función significante que lo vamos a trabajar en dos clases, estamos tirando para adelante terrible, es una función más bien, ¿no?, de continente, no de contenido, ¿no? Como de algo que se eleva, algo que puede ser reemplazable, y por eso estaba hablando de deseo, ¿no?, que el deseo es metonímico, ¿no? Es decir, cada vez que uno accede a algo del deseo, ¿no?, ya no desea eso, sino otra cosa. Y por eso es que en este capítulo, él ya venía trabajando la idea del deseo del analista, pero por eso es que en este capítulo lo que va a decir, para nosotros se trata pues de intentar articular y de situar lo que debe ser, lo que es fundamentalmente el deseo del analista. Porque el deseo del analista no es tal que pueda bastarle con una referencia dialéctica, ¿no? No es como del orden de las palabras y de estar como encadenado a este continente que puede ser, vamos a decir, al infinito, ¿no? Como el deseo, sino que hay algo del deseo del analista que viene a romper ahí. Ahora, ¿cuál es el deseo del analista? Yo no quiero adelantarme demasiado, pero el deseo del analista es que hay un análisis, ¿no? Que ese deseo impere por, vamos a decir, toda la confusión de los deseos del otro, y este lugar que debe quedar vacante, desde el lugar del analista, para que ahí precisamente se decanten las cuestiones fundamentales del tratamiento y de las cosas que han determinado la mecánica inconsciente del analizante. So that was my ending. Está bien. Whatever that is. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar por ahí. Seguramente quedarán muchas preguntas, muchas cosas por responder, pero bueno, no sé si Juan o María tenían o Bárbara, tenían un comentario. Hello. Hello. No, No, dale, dale, Juan. no, para decir que no tenía nada que decir. Pero Ah. viste, encima hay que aclarar esas cosas. Ok. Bueno, entre tanta cosa, ¿no? Y que sé que no sé nada, ¿no? Resumiendo todo esto, veo como el amor que siente el analizante vendría siendo la teoría de que el analista sabe de su problema, sabe algo. Agarré un extracto de un blog de psicoanálisis de España, se los puedo pasar luego, porque estaba averiguando sobre la transferencia, no es un concepto sumamente fácil, ¿no? Y dice, cuando el sujeto demanda análisis es porque el confort mantenido por la represión ha sido destruido. Pero al confiar a su analista la causa de su incomodidad, se establece un nuevo equilibrio engañoso. Al sujeto puede parecerle que este equilibrio exige el mantenimiento de su ignorancia. El que sabe es el otro. Lo que sabe y lo que yo le he confiado, que lo guarde.
Esto hace más soportable la ignorancia. El analizante sabe bien que el depósito confiado al analista sigue siendo su bien más preciado, el corazón de su ser, y por eso no desea romper la relación. Entonces la mantiene, pero su resorte ya no es la llamada al saber. Su vínculo con el analista se reduce entonces al amor. Así, la transferencia se presenta bajo dos vertientes conflictivas. Por una parte, sostiene la llamada del sujeto al saber inconsciente y por otra, bajo el disfraz de amor, mantiene al sujeto separado de este saber. En su primera vertiente señala una apertura del inconsciente y en la segunda vertiente un cierre. Y me dio como que entender más, digamos. Qué bueno que te ayudó. Mira, hay un concepto que no aparece ahí, pero está a 2 segundos de decirlo, que es un concepto que se utiliza mucho como en el psicoanálisis, yo diría de 1990 para acá, que es el sujeto supuesto saber. Es decir, que la persona que va, es decir, esto no solamente pasa en psicoanálisis, porque hay muchísimos terapeutas y muchísimas corrientes terapéuticas, es decir, alguien va a un otro que sabe lo que le pasa, ¿no? Es decir, porque, bueno, igual uno puede recibir, me ha pasado en el consultorio, seguramente Ana también, que en relación a una cantidad de síntomas, alguien se pone a googlear y dice, yo lo que tengo es déficit de atención por hiperactividad, ¿no? Ahí es complicado, porque justamente... O porque se lo dijo un médico. O porque se lo dijo un Hablando de médico, claro, también, eso también puede pasar, como un diagnóstico de afuera o un acto de diagnóstico, ¿no? Y ahí me parece que es importante precisamente introducir una pregunta, ¿no? En esos casos donde, ¿no? Pero sí hay algo que se da, porque efectivamente es una relación asimétrica, es decir, alguien viene con un padecimiento a alguien que está ubicado en un lugar que supuestamente sabe, ¿no? Es decir, te dice, te pide un horario, un turno para una sesión, y bueno, ahí las cuestiones están dadas, ¿no? Alguien está pidiendo un turno con un especialista, con alguien que supuestamente sabe de estas cosas, de lo que le pasa a cada quien, ¿no? Y es muy interesante lo que dices, es muy interesante la parte de este texto que leíste, María, porque lo que sí es muy interesante es que efectivamente hay algo donde se termina instalando un tratamiento psicoanalítico como tal, que hay algo que es como si va como por afuera del orden del saber. Y es muy curioso cuando uno puede atrapar eso, ¿no? Es como, acá hay algo, además, que es de una dimensión terapéutica, es decir, que tiene efectos de, qué sé yo, vamos a decirse, de aminorar angustia, de esclarecimiento de ciertas cosas, ¿no? De que un tratamiento avanza, es decir, el modo empírico de que uno tiene para entender que un tratamiento avanza, es decir, lo que uno puede comprobar en un tratamiento, que, ¿no? Es como del orden, es muy interesante esto, es como del orden del amor. Lo que pasa es del amor entendido, no del amor, vamos a decir, de arco iris, no del amor romántico, ni mucho menos. Porque hay amores, precisamente dados por las marcas que cada quien ha tenido en su vida, que pueden ser muy tormentosos, ¿no? Y hay tratamientos tormentosos. A medida que uno pueda modificar, y yo pienso que eso es lo genial, a medida que uno puede, sí, modificar ese modo de amor, ¿no? Sí, hay un momento, no sé si perdón que te interrumpo, pero No, creo que por favor. estás intentando decir, y me acordé, hacer pasar otro amor, ¿no? El sujeto llega con un modo que está establecido por esas marcas de su historia, que tienen que ver con su sufrimiento, y a través de todo esto que hemos venido diciendo, a través de las intervenciones del analista y de que el analista mantenga su posición como tal, eso empieza a desanudarse y anudarse de otro modo, ¿no? Hacer pasar otro modo de amor,
que sea posible, que hasta el momento parece imposible, ¿no? Para el sujeto que llega con ese sufrimiento. Algo que iba a decir muy cortito, y te dejo que sigas, en relación a lo que dijiste vos, María, era que me parece que el reto un poco del analista, en esa cosa de paradójica que vos decís, la transferencia, que se dan las dos cosas, es justamente que no que el paciente se quede en la ignorancia y que el saber lo tenga el analista, sino justamente que el sujeto que viene se empieza a encontrar con eso que quiere ponerte a vos como que, bueno, vos acá sabés y vos me vas a decir que, qué sé yo, qué es lo que me pasa, me vas a diagnosticar. Bueno, el reto del analista es que eso no ocurra, va a ocurrir, pero que de alguna manera caiga, ¿no? Y que Sí, bueno, igual al final pasa eso. Estoy completamente de claro, acuerdo. al final, sí, sí, O sea, que quede destituido de ese lugar. Pero ujú. sí, me parece no sé si tú lo piensas igual, María. Yo pienso que hay algo de esta cuestión, ¿no? También de que el analista se pueda sostener en este lugar de no saber, porque puede tener ideas, puede tener hipótesis, pero esas hipótesis no tienen cuerpo o no tienen efecto en un tratamiento hasta que, vamos a decir, el analizante, y me parece que esto adviene, o sea, que uno lo puede notar en un tratamiento como que el analizante tiene esta especie, en inglés se dice insight, pero es como una realización, es como que what happened is tal, ¿no? A veces el analista hace movimientos para que eso suceda, es decir, uno puede hacer como, ¿no? Tender una pregunta, ¿no? Como que tirar una soga para ver si la agarra, ¿no? Porque, Tirarle palabras clave. Tirarle claro, es palabras. decir, hay algo ahí, me parece que hay algo en la cuestión de la intervención, en la interpretación de ciertas cosas que uno puede arrojar, ¿no? Como tirar cuestiones, pero finalmente es el analizante el que dice, bueno, a mí lo que me pasa es esto, ¿no? Y esa dimensión, que es algo que no viene dado ni por la medicina, ni por Google, ni por nada que adviene como una experiencia de verdad, es mucho más potente ¿no? O sea, que el analista empiece a tirar hipótesis de él, no, a usted lo que le pasa es, ¿no? Aunque a veces esas intervenciones puedan tener un lugar en algunos tratamientos que por supuesto no las estoy invalidando ni mucho menos, a veces son fundamentales. Pero bueno, ¿tú qué piensas de esto que estamos hablando, María? Yo creo que, bueno, todavía no hemos llegado a los capítulos ¿no? que explican cuál es el real fin del analista, pero hasta ahora por lo que estoy viendo es que simplemente tiene que ser como esa vasija, ¿no? que guarda ese espacio, que tiene ese supuesto amor, esas supuestas respuestas, hasta que, digamos, el analizante hable, hasta que se encuentre el mismo, hasta que encuentre sus propias, hasta que salgan todas esas neurosis, pues, hasta que salgan todos esos muertos, y que él mismo entienda, ¿no? Que él mismo entienda lo que, por qué está ahí, por qué está en esa situación. Así parece, así nos viene pareciendo. Vamos a ver lo que nos dice Lacan en los siguientes capítulos. Pero sí, o sea, estoy muy alineado con lo que tú estás pensando también, María. Sí. Sí, totalmente. Sí. Totalmente de Eh, acuerdo. Así que bueno, no sé si Josefina tendrá algún comentario o Juan dijo que no words. Eh, Así que, bueno, muchas gracias por Gracias por acompañarnos venir. en este encuentro. Seguimos en 15 días. Muy probablemente esta semana o a principios de la siguiente mandamos el mail con los temas que vamos a revisar. Y bueno, muy útil también el blog de España que Sí, conseguiste. después Pásalo. pasalo, María, sí, Se los puedo pasar compartilo. creo que tenemos un chat. Se los copio rapidito. Buenísimo. Dale, Sí, porque dale. ayuda bastante, está súper bueno. Re, re.
Bueno, A ver, esperemos que llegue al chat. Ahí Ahí está. ahí está. Buenísimo. No sé, perfecto. Gracias, María. Gracias a ustedes, muchachos. Ahí estamos. Bueno, Bueno, nos vemos la próxima en 15 días. Nos vemos. muchas gracias. Chao.